Vamos a iniciar, tenemos varias manos levantadas. Vamos a iniciar en el orden que llegaron. Vamos con José Antonio Durán, nuestro amigo José Antonio Durán. Ya no sé si nos escuchas. Sí, bueno, me escuchan, ¿verdad? Perfecto, adelante, José Antonio. Bueno, buenos días, señores. Tengo un par de preguntas. La primera de ellas es que al principio de la ponencia dijeron que 7 de cada 10 autos vendidos antes eran vía crédito y ahora pasó a 6 de cada 10. Sí, Toño. ¿Es decir que ahora se compran más vehículos al contado o cómo debo de interpretarlo? No necesariamente, Toño. Ahí también tienes que considerar que el mercado pasó de 1.5 millones a 950,000 unidades el año pasado. Entonces, ese diferencial ha ido en proporción también. Ok. Y la siguiente pregunta es si ustedes consideran que los plazos de financiamiento largos van a predominar más o inclusive se van a incrementar. Ya por ahí vemos, creo que es General Motors que da hasta 80 meses, si no me equivoco, ¿no? 90 meses. Una oferta de 90. 90 meses, qué locura. ¿Esa será una tendencia ya o no? Yo creo que es una posibilidad, Toño. Obviamente lo que demuestra es robustez en el sistema financiero, demuestra confianza por parte de las instituciones en tomar plazos más largos, tomar contratos más largos. Y yo creo que, como lo vimos en algunos segmentos, está muy equivalente, está muy dispersa la popularidad. Hay desde 24 meses, 36, 60. Yo creo que aquí lo más importante es que, si mal no recuerdo, ya todos los créditos, tanto bancarios como de financieras, son realmente flexibles. Y aunque los clientes contraten 60, 72 meses, 90 meses, siempre existe la posibilidad de hacer un pronto pago. Y además es un pronto pago sin penalización. Entonces, de esta manera puedes tener lo mejor de dos mundos. Como cliente puedes hacer un contrato por 60 meses para tener mensualidades bajas y, sin embargo, al cabo de 2 años o de los 36 meses, tú puedes decidir vender tu unidad o refinanciar tu unidad con otro crédito o venderla como seminuevo y hacer una liquidación total de saldo insoluto sin ninguna penalización ni mayor pago de intereses. Entonces tienes las dos ventajas. Tienes un crédito largo con mensualidades bajas y además lo puedes liquidar en cualquier momento. Muchas gracias. Toño, si me permites hacer un comentario adicional, porque lo que nos ha referido Eric me da pauta para insistir en un planteamiento que hemos venido manejando con ustedes durante ya los últimos meses, y es la madurez que ha adquirido el mercado crediticio en México destinado a la adquisición de vehículos. Pareciera que han pasado ya muchísimos años, y es cierto, desde la crisis del 94-95. Recordemos que buena parte de lo que detonó la mora de los acreditados en aquel momento fue la imposibilidad de poder adaptar rápidamente la liquidez ante los incrementos de las tasas, la crisis económica que vivimos. Y muy rápidamente recordar cuáles eran las características de un crédito en los años, la primera parte de la primera mitad de los años 90. Eran créditos con tasa variable, y eso fue lo que detonó la crisis crediticia. Una mensualidad para un automóvil compacto que estaba pactada en 1,500 pesos promedio, con variaciones mínimas en la época de estabilidad hasta antes de diciembre del 94. Para febrero del 95, esa mensualidad de 1,500 pesos se había disparado a cerca de 4,000 pesos. Eso es visto después de tantos años a este momento, es algo radicalmente diferente. Nuestro mercado de tasa fija, contratada a lo largo de toda la vida del financiamiento, da certidumbre
da confianza tanto al acreditado, al cliente, como también a la propia institución financiera. Tenemos hoy en día trajes a la medida. Si una persona tiene dentro de su plantilla de ingresos a lo largo del año, por ejemplo, recibir un bono semestral más un bono de fin de año, su aguinaldo, etcétera, puede perfectamente incluir 2 pagos adicionales dentro del año que le va a permitir reducir, por un lado, el pago de intereses en la vida del financiamiento y, por supuesto, liquidar con mayor velocidad. Ya lo comentaba Eric, ninguno de los créditos que se ofrecen para adquirir un vehículo en México tiene incluida alguna penalidad por pago anticipado, lo que da la confianza para poder contratar el mayor plazo disponible, con ello disminuir la obligación del pago mensual, con la certeza de que en la medida en que se vayan generando ingresos adicionales, se pueden ir aportando al capital final con los beneficios que he referido. Todo esto se ha logrado, por supuesto, con mucho sacrificio, con mucho shock, tanto para el sistema financiero como para los consumidores, pero hoy en día hemos tenido este avance en nuestro mercado que contrasta incluso con lo que ocurre en muchos de los países de Latinoamérica, en donde seguimos viendo tasas variables, donde seguimos viendo penalizaciones por pago anticipado, donde seguimos viendo una menor competencia en lo que toca a el otorgamiento crediticio. Y esto es lo que tratamos también con este nuevo reporte, la alianza estratégica entre Yayto, Urban Science y AMDA, el poner a la luz de los tomadores de decisiones, el poder diseñar mejores productos, el poner el foco en aquellos mercados con baja penetración y donde con una mejor estrategia podemos incrementar, por un lado, la colocación crediticia y, por supuesto, a lo que nosotros toca en cuanto a interés, incrementar la venta de vehículos. Muchas gracias, Toño. Gracias, señores. Buen día. Y ¿sabes qué? Me gustaría agregar un punto más rápido ahí, que también en su momento, digamos que el gatillo importante en todo esto era la tasa subsidiada. Y la madurez que ha mostrado el mercado es impresionante, porque ya realmente la tasa cero ya no es la reina en todo absolutamente, ni es la que rige cómo se vuelcan las ventas o el volumen de las mismas. La gente está pensando más en función de un plan de cómo integrarlo y cómo ir liquidándolo y cómo planea su situación financiera, y no se determina solamente por decir es que es una muy buena promoción. Y eso habla muy bien del mercado mexicano, porque si bien la tasa cero ya no se volvió la reina que disparaba todas las reacciones, sino ya realmente adquirió su papel natural, que es una promoción que puede ser temporal, que no es obligatoria, y permitió que la madurez financiera diera lugar a tener tasas un poquito más estables, y todos vamos más o menos de la mano con eso. Entonces yo creo que ha sido un efecto bastante positivo. Muchas gracias. Gracias, continuamos. Vamos ahora con Miguel Ángel Silva, de Revista Automotores. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Guillermo, bienvenido. Eric, Gerardo. La pregunta son las siguientes. Para tener un marco de referencia, ¿cuál es el ambiente que en periodos que se tienen en países con los que tenemos una relación de negocios importante como Estados Unidos, Canadá? ¿Cuáles los periodos de financiamiento que se tienen en Brasil y los costos, para tener un parámetro? Porque da la impresión que decir que vayamos a 80, 90 meses puede ser sano. A mí me da la impresión de que el mercado, los compradores están yéndose a esos periodos por la pauperización que tiene su cartera, y por eso están yéndose a más periodos. Pero si nos establecen esos parámetros, ¿cómo están los periodos y los costos financieros en Estados
Unidos y Canadá, por favor? Esa es una pregunta. Pues mira, yo te podría decir que en Estados Unidos y Canadá el rey es el leasing. Entonces los plazos varían de manera abismal. Puedes sacar un leasing desde 24 meses hasta leasing de 90 meses. Al final del día es un arrendamiento, estás pagando una renta y te deshaces como usuario de todo lo que sería el término de la depreciación del bien. Eso se lo queda a una arrendadora y eso da lugar a que muchas veces continuamente la gente está refinanciando o cambiando la unidad. Aunque sacan un plan a 90 meses o 60 meses o 72, a los 24 o a los 36 les llega alguna buena promoción, cambian el vehículo de nuevo y lo que hacen es mantenerse en ese ciclo continuo. Ahora, contrario a eso, por ejemplo, mercados como Brasil, que es mucho más afín al mercado mexicano, donde el arrendamiento sí existe y es fuerte, pero no está abierto al público de la manera igual que en México, te diría que en algún momento llegamos al plazo de 90 meses y hubo una requisición de ley que se redujera ese plazo a 72 y creo que ya lo limitaron a 60 meses. Ahora, toma en cuenta, Mike, que son economías muy distintas y la solidez financiera y muchas de las cosas que se dan son absolutamente distintas. El mercado brasileño también se rige mucho porque su volumen más fuerte está cubierto en un 75% más o menos de vehículos construidos localmente, que son vehículos el entry, o sea, el vehículo más barato que tiene cada fabricante son los que realmente tienen el trancazo de volumen. Es otro tipo de comprador, es lo que te estoy tratando de decir. El mercado mexicano es un poco más sofisticado. Entonces, eso habla de un trabajo mucho más refinado por parte de la banca y de las financieras en el sentido de cómo van administrando su cartera de clientes y su cartera de riesgo de igual forma, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el parámetro. Sí, podría agregar, Gerardo, de que básicamente tenemos dos variables, Miguel Ángel. Una variable, como bien tú lo refieres, es el costo del dinero. Obviamente en el costo del dinero, donde es menos costo, es en Estados Unidos y Canadá. Claro. Por mucho. Luego seguiría un poco México, alrededor ya del 15%, costo del dinero, 16%. Y donde es más caro es en Brasil. Tasas más altas, una tasa sin subsidio, una tasa libre, ¿no? Esa es la primera variable. Costo de dinero va a permitir ofrecer más plazos o plazos más largos o plazos más cortos. Y la otra variable también, como comentaba Gerardo, es la preferencia por el cliente. El cliente, por ejemplo, ya está mucho más acostumbrado en Estados Unidos al mercado de arrendamiento, le da mucha flexibilidad, le da mucha libertad, pero sin embargo, en nuestros mercados latinoamericanos, de México hacia Brasil, el vehículo sigue siendo un bien, sigue siendo el segundo bien más importante después de la casa. Entonces, todavía como que psicológicamente no lo encuentran muy atractivo el tener un auto en renta como si fuera un teléfono celular. Quieren tener la posesión del vehículo. Y lo que le permita tener la posesión del vehículo, el plan financiero que le permita tener esa posesión, es el que va a tener preferencia. De acuerdo al análisis de ustedes en función de la condición económica del país, ¿cuál sería el periodo más conveniente promedio para que se llevaran a cabo estas operaciones de financiamiento en todos los segmentos que ustedes manejan en función de todas las marcas? Depende mucho de la expectativa de recambio del vehículo. Normalmente todos los vehículos es una regla de que viven por 5 años. De hecho, así lo acompañan las garantías, así lo acompañan los ciclos de renovación de producto, cada que se van renovando nuevas generaciones. Entonces sería aproximadamente los 60 meses. Pero, obviamente, como lo hemos expresado en estos minutos, ya no solamente está restringido a lo que dura el vehículo o en lo que va a cambiar a la siguiente generación para comprar la nueva generación, que son los 60 meses, sino que también va a variar con los gustos personales y con la planeación financiera de cada quien, con qué plazo se siente más cómodo y con qué plan de pagos se siente más cómodo para hacer asequible un vehículo nuevo. Muchas gracias. De nada. Vamos ahora con Ernesto Gloria de Núcleo Radomil, si no recuerdo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, Ernesto, buenos días. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas para el panel, ojalá las pudieran tomar. La primera, me perdí un poco. ¿En qué región del país observan un mejor desempeño en colocación de unidades, ya sea por crédito o por venta directa? Si me pudieran reiterar esa parte. Y la segunda es, ¿cómo observan esta tercera ola de contagios por COVID-19? ¿Creen que vaya a cambiar el panorama en los próximos meses? Ya Guillermo Rosales hablaba de una recuperación en el sector, también pues que esto va a tardar más tiempo de lo que se había esperado hace algunos pares de meses, pero sí me gustaría saber cuál es la perspectiva que tienen. Muchas gracias por sus respuestas. Si me permiten, mis amigos, iniciar la respuesta. Ernesto, muchas gracias, como siempre, por tu participación. Son dos dimensiones cuando hablamos de la participación en las ventas por entidad o por región. Por un lado, sin duda alguna, cuando hablamos del número de vehículos vendidos, sigue siendo la Ciudad de México, el Estado de México, el mayor mercado en cuanto a número de unidades comercializadas, seguido de Nuevo León y de Jalisco. Es decir, las tres grandes urbes, las grandes metrópolis de nuestro país, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y su territorio de influencia, concentran casi el 40%, 35% de las ventas totales nacionales. Sin embargo, cuando analizamos cuál es la velocidad de crecimiento o puesto de otra forma, la tasa de recuperación, de cómo están creciendo comparadas contra sus propias ventas del año pasado, ahí cambia radicalmente la mirada. Esta situación es particularmente negativa para la Ciudad de México y el Estado de México, que geográficamente es la región con el peor comportamiento en la comparación de lo que está ocurriendo en el primer semestre o lo que ocurrió del primer semestre del 2021 versus lo que ocurrió el año pasado. Y en este contexto son las entidades del norte de la República las que están mostrando mejor dinamismo. Esto va muy vinculado con la incidencia de COVID-19 y, por supuesto, los impactos que ha tenido en la economía. No es menor que la Ciudad de México, el Estado de México concentran la mayor afectación por la pandemia en términos de número de personas contagiadas, fallecidas y, por lo tanto, el impacto en la economía local. Misma circunstancia que observamos en Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur. Ahora bien, cuando a esta primera capa que corresponde a la venta de vehículos nuevos, agregamos, como muy bien lo refería esquemáticamente Eric, diferentes capas de análisis y a la venta de vehículos nuevos le agregamos el comportamiento del financiamiento, tiene un comportamiento muy íntimo con lo que ya mencionamos. Resaltan los estados del norte de la República en cuanto a el índice de financiamiento con mejores resultados. Y de nueva cuenta, encontramos a la Ciudad de México y al Estado de México con los resultados menores en cuanto a participación del financiamiento, muy alejado de lo que es el promedio nacional. No sé si mis compañeros quieren agregar algo a este primer punto para posteriormente dar nuestra perspectiva por efecto de la pandemia. Sí, precisamente lo que referías de los estados del norte, los estados que tienen más, y esto entendamos, la tasa de financiamiento se considera sobre financiamiento de unidades nuevas vendidas que son a particulares.
no estamos considerando el mercado corporativo o de flotillas. Entonces, cuando son unidades a personas individuales, sí tenemos en los estados del norte, también en Chiapas y en San Luis Potosí y Puebla, una muy buena penetración de financiamiento sobre ventas nuevas. En el caso que refería Guillermo de Nuevo León, de Jalisco y del área metropolitana, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, se ve mermado un poco, pero es un efecto de que también hay muchas ventas corporativas. Si hiciéramos a iguales, ventas de menudeo en todos, sería mucho más parejo, no habría tanta disparidad. Y también lo que tenemos en los mercados grandes como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, también tenemos mucha más competencia, una competencia muy vigorosa entre muchas alternativas de adquisición de vehículos, y eso se ve reflejado también un poco en que a más difícil entonces tienen una penetración un poco menos cautiva. De acuerdo. Muchas gracias. En la siguiente pregunta que nos haces, Ernesto, pues estamos con la incertidumbre de cuál será el efecto final de esta tercera ola que estamos enfrentando por COVID-19. Afortunadamente, los reportes que hemos conocido hasta el día de ayer nos indican que, si bien se están incrementando los contagios, el número de fallecimientos y las personas con hospitalización en condiciones de gravedad ha disminuido, es comparativamente menor a lo que ocurrió al inicio de la pandemia en marzo, abril, mayo del año pasado, y por supuesto en lo que fue el mes de diciembre y enero pasados. Desde este punto de comparación, recibimos, por lo que hace a nuestra asociación, con beneplácito la disposición de la mayor parte de las autoridades locales y del propio gobierno federal en cuanto a reforzar las medidas en la aplicación de los códigos sanitarios, de los protocolos sanitarios, sin llegar a una suspensión de las actividades comerciales. A lo largo de todo este tiempo, cuando hablamos de la industria automotriz y de la operación de las distribuidoras de vehículos, podemos afirmar que hemos aprendido a cuidar de la salud de nuestros clientes, de toda la base de colaboradores, y con ello mantener la posibilidad de tener abiertas las salas de venta y nuestras operaciones comerciales sin descuidar lo principal, que es evitar contagios. Desde esta perspectiva, consideramos que de no ocurrir nada de mayor gravedad, podremos terminar el año muy cerca de lo que es nuestra estimación de ventas para el 2021, que en números cerrados la estamos ubicando en 1.070.000 unidades, hablando de vehículos ligeros, con lo cual estaríamos con una recuperación del 13%, un incremento del 13% versus el 2020, insuficiente para atenuar lo que fue, o para eliminar lo que fue la caída del 28% únicamente en el 2020. Por eso hablamos de un proceso de recuperación lenta que estimamos nos llevará hasta finales del 2023 para poder tener ventas anualizadas en el orden de 1.300.000 unidades, superiores a las que registramos en 2019 y muy lejos de lo que fue el año récord en 2016 con 1.607.000 unidades. Gracias, Ernesto. Pues yo ahí agregaría nada más que sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices, Memo. Igual nuestro pronóstico es muy cercano, es 1.093.000 unidades. Yo creo que la incertidumbre que generó el año pasado comparada a la que genera este año, ya estamos mejor preparados.
y creo que todos estamos mejor preparados para entrarle a la incertidumbre. Hasta ahorita vemos muestras que nos permiten seguir con esa proyección. Muy bien, muchas gracias. Les comento que ya tenemos poco tiempo y muchas manos levantadas. Entonces, le ruego a nuestros espectadores que en la medida de sus posibilidades podamos disminuir el número de cuestionamientos y a quién va dirigidos. Vamos ahora con Sara Cantera. Hola, ¿ahí me escuchan? Perfecto, Sí. Sara, adelante. Gracias. Bueno, yo quiero preguntar, en este contexto de alza de precios de los vehículos, pues, ¿qué tan importante se vuelve el financiamiento y en dónde están viendo mayores oportunidades para incrementar el financiamiento? No sé si por estados o por segmentos o planes. O sea, ¿dónde ven ustedes que hay como mayor posibilidad de incrementar financiamiento? ¿A quiénes estás preguntando? Supongo que a Eric. Cualquiera de los tres, sí. Vas, Eric. Bueno, para ser muy breve y dar paso a más preguntas, me gustaría tocar un poquito lo del tema de oportunidades de financiamiento. Algo que es muy revelador en este estudio es cómo han incrementado los financiamientos de las pick-ups. Era algo que no se veía hace mucho tiempo. Nosotros somos aquí veteranos de la industria y no lo veíamos 30 años atrás. Y se está viendo que en los plazos está muy diversificado, desde los 24 meses hasta los 60 meses. Hay una gran oportunidad en las pick-ups, en los vehículos de pick-up de trabajo y también en las utilitarias. Ok. Gerardo, ¿tú no quieres decir nada? Pues no, realmente no, Sarita, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaban de decir. En cuanto a precios y eso, y cómo impactan los programas, yo creo que ha ido todo de la mano. No ha habido un encarecimiento brutal de las cosas, para ser honestos, ha sido bastante gradual. Creo que sigue siendo muy competitivo tanto los precios de los vehículos como el precio de los financiamientos. Obviamente lo que lo encarece siempre es si alargas el periodo, pero si la gente puede y está de acuerdo con esas condiciones, creo yo que es un beneficio mutuo. Y recordemos que mucho es la filosofía de los financiamientos, de que un financiamiento puede absorber o puede absorber hasta un pequeño incremento de precio, porque ya cuando lo distribuyes a nivel de mensualidades pueden ser 50 pesos, 60 pesos adicionales, que realmente no es el que el cliente decida no comprar su unidad, sino que lo puede proteger de esa pequeña variación de precio. Claro. Ok. Para concluir, Sara, un comentario desde mi punto de vista. En este momento en particular, lo que requerimos para detonar, por un lado, la venta de vehículos y en paralelo la toma de financiamiento por parte de los consumidores, es que tengamos una recuperación del empleo y del ingreso más vigorosa, y que con ello haya también una mayor confianza por parte de aquel grupo de consumidores que, por un lado, tienen la necesidad, el deseo de adquirir un vehículo, que tienen también factores que lo hacen viable para la calificación, la autorización de un crédito, y que lo que están en este momento requiriendo es la confianza de mantener sus ingresos a lo largo del tiempo, y ello va en paralelo pues con la mayor fortaleza que requiere nuestra economía y el tiempo que vayamos necesitando para poder tener esta recuperación más vigorosa. No es tampoco al azar que sean las entidades federativas del norte las que están mostrando mejores tasas de recuperación en las ventas y de recuperación en la contratación de créditos. Sí observamos que es justo en los estados vinculados a la economía de exportación con el motor de Estados Unidos, donde se está viendo este mayor dinamismo. Muchas gracias, Sara.
Gracias. Gracias. Continuamos ahora con Víctor Peña. Víctor, ¿nos escuchas? Perdón, tenía el micrófono apagado. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenos días. Hola, Vic. Guillermo, Eric, Gerardo. Veo que, gracias a Dios, el escudo lo han traído muy arriba y muy firme, lo cual me da mucho gusto. Oigan, pues bueno, algunas de las preguntas ya se ocuparon ustedes de contestar. Yo, dos muy breves. A ver, el fenómeno inflación. ¿Ustedes ven que haya de aquí a finales del año un impacto en nuestra familia de la industria automotriz con el tema de inflación? Y también aprovecho para preguntarles, ahora que el planeta ha estado enfermo y ya la línea, la tendencia corporativa será a favor precisamente de nuestro planeta, hablo del cambio climático, ¿cómo se están moviendo los híbridos y los eléctricos en estos temas de financiamiento? ¿Cuál ha sido si por ahí nos pueden compartir, cuál viene siendo la tasa de incremento en este tipo de vehículos? Como siempre, a los tres les aprecio sus respuestas y les mando un abrazo. Igual, Vic, muchas gracias. Pues mira, en términos de inflación, yo te diría que ahorita en el corto, así inmediato plazo, yo no veo ningún impacto. Algo que realmente se pudiera convertir en un socavón, que está de moda la palabra, no. En cuanto a híbridos y eléctricos, pues la tendencia es muy acelerada. Yo te podría decir, a lo mejor a nivel local ahorita no tengo los números tan frescos, pero en otros mercados se viene doblando año con año. Esa es la dinámica que trae, y México no va a ser la excepción. Yo creo que depende mucho de la infraestructura y cómo se vaya actualizando la infraestructura, pero ya se han roto prácticamente todos los paradigmas, ya llegó para quedarse, y es una situación ya no de si va a suceder o no, sino de cuándo. La velocidad, yo te diría que se está doblando prácticamente la tasa de crecimiento año con año, más o menos ese es el ritmo que lleva. Sí, en el tema de la inflación agregaría que quizá lo que puede impactar antes pudiera ser una subida del costo del dinero, una alza de tasas por parte del Banco Central en México, que obviamente lo hacen para contener la inflación, y esa subida de puntos porcentuales en la tasa es lo que puede afectar un poquito el diseño de los planes de los bancos y de las financieras, tendiendo un poquito a encarecer los planes de financiamiento. Pero por lo demás no se prevé que sea un fenómeno fuera de control. Las autoridades haciendo lo correcto, y parecería que es algo, como lo han comentado todos, hasta en el Banco de México, que es un fenómeno transitorio, porque se rompieron todas las cadenas de suministro de materiales después del COVID, y entonces va a ser un pequeño ajuste, unos meses de ajuste, en cuanto se retoman nuevamente las cadenas productivas que son internacionales. Y quien sabe más de esto es Guillermo. Guillermo, antes de que me hagas el favor de comentar, no quiero dejar pasar la oportunidad. Hace rato Eric hablaba mejor dicho, una palabra que usó fue táctica. Y todo esto finalmente son implicaciones tácticas, Eric, estos de alguna manera factores que pueden incidir. Te aprecio mucho la palabra también, y ahora sí te escucho con mucho gusto. Gracias. Guillermo. Gracias, Víctor. Muy poco que agregar a lo que ya comentó Gerardo y Eric sobre este particular. Coincido en lo que toca al mercado automotor. Hemos registrado durante el primer semestre del año incrementos de los precios de los vehículos en términos reales, además de lo que ya se comentó por las condiciones locales en términos del comportamiento de la inflación, también por los factores en el ámbito internacional que todos ustedes conocen, la insuficiencia de microprocesadores, el incremento de las materias primas, que ha empujado
a la alza a los precios y restringido la oferta. Ambas condiciones que han mermado la posibilidad de satisfacer de manera adecuada la demanda que de forma incipiente se empieza a recuperar. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Como lo apuntaba Eric, de que la oferta empiece a recuperar sus niveles normales y que hacia el cierre del primer trimestre del 2022 podamos haber superado estas restricciones y como pues, todos sabemos, esto no se da en un salto cuántico de la noche a la mañana, sino que es una curva de recuperación, por lo que podemos anticipar que la parte más álgida ha pasado o está pasando y que en los meses subsecuentes paulatinamente estaremos viendo mejores condiciones de oferta, menor velocidad en los ajustes de precios y que con ello sea un factor de mejora para mantener esta tendencia de recuperación en las ventas. Por supuesto que coincido con lo que han expresado mis compañeros. Todas las expectativas en México apuntan a que no estamos enfrentando un problema desbordado o a punto de desbordar en términos de la inflación y por ende los bancos han sido muy cautelosos para no disparar o para no sobre reaccionar en términos de las tasas de interés final al consumidor. Y bueno, con ello considero que hay elementos para que este segundo semestre podamos seguir transitando con este paulatino incremento en el número de financiamientos otorgados, que se traducen, por supuesto, en mayores ventas de vehículos nuevos. Gerardo tiene que retirarse para atender una reunión pactada con anterioridad. Muchas gracias, Gerardo. Está también presente. No, al contrario. De Yeito y tanto Eric como su servidor continuamos con ustedes para poder desahogar las preguntas que estén todavía pendientes. Un abrazo. Bueno, abrazo a todos. Los dejo en buenas manos y gracias. Gerardo, muchas gracias por tus respuestas. Vamos Al contrario, últimos, Mike, gracias. Vamos con los últimos dos compañeros reporteros que nos están acompañando esta mañana. Vamos primero con Luis Pablo II de Milenio y cerraremos con Rosalba Evangelina Maturano del Capital de México. Vamos, Luis, adelante. Hola, hola, buenos días. Te escuchamos, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias. Solo me gustaría aclarar, hoy justamente en esa última parte que señalaba mi compañero, sobre el incremento de la tasa de interés. El Banco de México, bueno, pues ya está levantando nuevamente las tasas y analistas señalan que esto también puede impactar de alguna otra manera en los próximos años, o sea, podría generar en los próximos meses, mejor dicho, para amortiguar los niveles de inflación. Me gustaría saber si la cifra sobre colocación de vehículos está justamente con este incremento en la tasa o tenemos alguna modificación al cierre del año de la colocación de vehículos con un posible aumento de las tasas de interés. Gracias. Gracias, Luis Pablo. Es justo lo que comentaba en la última parte de mi intervención anterior. Si bien como parte de los instrumentos utilizados por el Banco de México para reducir o controlar la inflación está el incremento en las tasas de referencia, esto no se traduce de manera homologada ni tampoco inmediata en todo el abanico de productos crediticios que están en la oferta tanto de los bancos como de las financieras especializadas en crédito automotriz. Y el crédito automotriz en particular, al igual que el hipotecario, tienen una dinámica distinta
a lo que es el crédito a el consumo inmediato, como pueden ser las tarjetas de crédito, que tienen un nivel de riesgo mayor y por lo tanto tienen una mayor sensibilidad a estas variaciones de política monetaria. Cuando hablamos de crédito hipotecario, crédito automotriz, estamos hablando de financiamientos a mucho mayor plazo que están con un nivel de calificación para su otorgamiento con mayor rigor, y por otro lado también por parte de los consumidores, de los acreditados, hay un mayor compromiso y una mayor pérdida en caso de incurrir en una mora. Por lo tanto, los niveles de riesgo, tanto en crédito hipotecario como en crédito automotriz, en ese orden, son menores a otros productos crediticios, y por lo tanto la velocidad con la que se incrementan las tasas es menor, y además de ello, otro de los factores favorables que hemos visto en el desarrollo del mercado en México es, y ya lo refería Eric, hay una competencia muy intensa tanto entre los bancos y las propias financieras de marca, y eso genera también que cuando hay un incremento de costos como los que estamos observando, el costo del dinero es la tasa de interés, no todo el incremento se repercuta directa y proporcionalmente en el incremento de la tasa final al consumidor, sino que hay una absorción de parte de ese costo por parte de las instituciones financieras. En síntesis, no estamos observando un foco rojo, un foco de peligro para el desenvolvimiento del mercado crediticio y del mercado de vehículos en el segundo semestre. Sí, atentos dentro del escenario de riesgos, pero sin temor a que haya una crisis financiera en nuestro mercado. No sé si coincides o tienes algún apunte adicional. Sí, solamente un último apunte. Precisamente por eso es el valor de este reporte que estamos compartiendo el día de hoy con ustedes, porque precisamente todo este tema económico es un balance entre costo de dinero, entre la inflación, son muchas variables, es multifactorial. Entonces, precisamente nosotros hacemos a ustedes, lo hacemos público, este reporte para que podamos juntos ir viendo la tendencia, qué tanto se va absorbiendo por parte del sistema financiero estas alzas de tasa, qué tanto la demanda del mercado sigue también tomando eso, sigue manteniendo una tendencia creciente en los financiamientos, y precisamente por eso es el reporte, para que podamos juntos ir tomándole el pulso en los siguientes meses en cómo lo vamos haciendo como un sistema integral. Gracias. Gracias a ponentes, gracias a Luis, y cerramos con Rosalba, de Grupo en Concreto, por favor. Sí, buenos días, un placer saludarles, Rosalba Mezcua de Grupo en Concreto. Y bueno, me gustaría saber, Guillermo, pues dadas estas circunstancias y estos anuncios que hace el presidente López Obrador de pues regularizar vehículos ilegales o chocolates en Baja California y irse a distintos lugares o a distintas ciudades fronterizas paulatinamente, ¿qué tanto desincentiva precisamente que la gente tome este tipo de créditos? Sobre todo porque tú comentabas que es precisamente en el norte donde hay un mayor dinamismo de financiamiento. ¿Qué riesgo observan ustedes en este sentido de que pues a lo mejor gente que tenía pensado tomar algún financiamiento de algún auto o sobre todo estas camionetas pick-ups que son tan financiadas y que son las que más se utilizan precisamente por la gente de la frontera, qué tanto desincentiva, por ejemplo, que digan, pues ya no voy a comprarme uno nuevo porque pues van a regularizar y mejor me compro uno ilegal o chocolate? ¿Qué riesgo observan precisamente ustedes pues pensando en esta conferencia de financiamiento
Y estos riesgos, que bueno, yo veo estos riesgos, seguramente ustedes también, sobre la regularización de vehículos ilegales ahí en la frontera. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalba. Como hemos venido apuntando, señalando, el mayor nivel de riesgo de afectación para el mercado de vehículos nuevos y por lo tanto también para la toma de financiamiento para su adquisición por una regularización del contrabando automotriz raya en la dificultad que enfrentarían los propietarios de vehículos usados, vehículos nacionales, para poder comercializar sus unidades. ¿Cuál es el comportamiento normal, el perfil del cliente que adquiere un vehículo nuevo o bien que adquiere un vehículo usado, un vehículo seminuevo dentro de una agencia automotriz? Bueno, pues 6 de cada 10 compradores, lo estamos observando en nuestro reporte en el promedio nacional, y poco más de 7 de cada 10 en lo que corresponde a los estados del norte del país, cuando compra un vehículo nuevo, requiere de un financiamiento para poder adquirirlo. Ahora bien, ¿de dónde surge el complemento a la compra? Es decir, ¿de dónde se toman los recursos para dar el enganche del 20, del 25, del 30% del valor del vehículo? Mayormente es necesario vender el vehículo que se tiene en propiedad para poder hacer ese enlace que hablábamos al principio, el ciclo de renovación para los consumidores. Y ahí es donde está la mayor parte de la afectación. Cuando se inunda de vehículos usados en condiciones procedentes de Estados Unidos, condiciones lamentables en términos mecánicos, pero que por ello, al ser un producto de desecho de la economía norteamericana, tienen un muy bajo precio. Insisto, estamos hablando de basura automotriz, no estamos hablando de vehículos en condiciones de circular allá. Eso hace que se disminuya el valor de todos los vehículos usados, no únicamente de la basura automotriz que ingresa, sino ante la saturación en la oferta, disminuyen los precios de los vehículos usados. La gente tiene mayor dificultad para poder encontrar un cliente que adquiera su vehículo que necesita vender para comprar uno nuevo, y por ende, cuando tiene mayor dificultad, se demora el tiempo para poderlo vender y se obtiene menos dinero por la venta. Por lo tanto, ese cliente, ese potencial, esa persona interesada en adquirir un vehículo nuevo o seminuevo en agencia, enfrentará mayores dificultades que de manera final puede llevarlo, como tú muy bien lo apuntas, a cancelar la decisión de compra por la imposibilidad de hacerlo. Simple y sencillamente ya no le alcanzará para poder completar el enganche conforme a lo que tenía prefigurado, y lo vimos en lo que fue el periodo 2006-2009 con la regularización que dictó el presidente Fox, cómo se desplomó de manera contundente el mercado tanto de vehículos nuevos como de vehículos usados en niveles cercanos al 40% en ese periodo. Ese es el riesgo que estamos enfrentando, máxime cuando estamos en una coyuntura en la que hay elementos de fragilidad en la recuperación económica que ya hemos comentado. Nunca es un buen momento para llevar a cabo la regularización del contrabando, mucho menos lo es cuando estamos todavía en una crisis y batallando para salir de ella. Muchas gracias, Rosalba. Perfecto. Concluimos, ingeniero.
Muchas gracias, Mike. Eric, si quieres dar un mensaje para despedirnos. No, muchas gracias. Gracias por la convocatoria, Guillermo. Creo que fueron meses de arduo trabajo, la colaboración con Yeito, con Gerardo San Román y todo el equipo. La verdad quiero agradecer a los equipos que lograron hacer este reporte lo más digerible, lo más fácil. Lo tendrán todos ustedes acceso y sobre todo el compromiso. Yo creo que aquí lo más importante es nuestro compromiso de mantener esta estadística viva, de no hacer un solo reporte, sino mantenerlo actualizado, sobre todo para que entre todos podamos ver la evolución de este mercado, que es muy relevante, que es muy importante. Ya lo platicamos aquí por muchas aristas, por muchas razones. Nos conviene mantener más informado a toda nuestra audiencia, más informados a todos nuestros clientes para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos nuestros amigos del equipo de Yeito y de Urban Science, por supuesto, a el equipo de AMDA y sobre todo, gracias a ustedes por la confianza de seguirnos y muchas gracias por toda la cobertura que dan a nuestra pauta informativa. Hasta pronto, cuídense mucho.